Tu salud no es un juego. Come sano, hidrátate siempre, haz ejercicios, duerme lo necesario, evita el estrés, que tu cuerpo y todos tus seres queridos te lo agradecerán. Muy buenos días, gracias por sintonizar tu programa Doctor en Casa por Occidental TV en todas sus plataformas. No te olvides escribir a nuestro correo electrónico occidentaldoctorencasa@gmail.com. Agradecemos todos tus comentarios, preguntas e interrogantes y críticas enviadas a nuestro correo electrónico. Prometemos cada vez mejorar. Y este es nuestro contenido. Amigos, tendremos un informe especial sobre el cáncer de mama, los signos y síntomas que deben ponernos alerta y debemos analizar. En definitiva, el contexto de la pandemia por el COVID-19 ha incrementado la adicción a los videojuegos o a la tecnología digital en niños y adolescentes. Nos hablará de este tema la psicoterapeuta, la doctora Raquel Pacha Serrano. El dolor dental es el motivo más frecuente de consultas, pero ¿qué es lo que hace que duela tanto una pieza dentaria? Para ello contaremos con la presencia del doctor Elmo Palacios, odontólogo, quien resolverá nuestras interrogantes. Además tendremos nuestra secuencia El Doctor Responde a tus preguntas sobre salud hechas a nuestro correo occidentaldoctorencasa@gmail.com. Amigos, buenos días. Hoy día tenemos la presencia del doctor Martín Fallas, cirujano oncólogo, especialista en mama. Doctor Fallas, buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación y poder compartir con ustedes este tema tan importante en esta semana tan importante de lucha contra el cáncer. Vamos a hablar un poquito sobre el cáncer de mama. ¿Qué es el cáncer de mama? ¿Por qué nos da el cáncer de mama? ¿Qué debemos hacer cuando nos encontramos algo en la mama? ¿Y cuáles son los procesos a seguir durante todo donde definitivamente uno empieza a tener nuevos retos, nuevas dudas y al final existen soluciones? Eso es lo más importante. El cáncer de mama es un tumor maligno que se origina en las células de la mama y que consiste en una proliferación acelerada e incontrolada de las células del epitelio glandular. Este cáncer tiene la capacidad de invadir los tejidos circundantes y enviar metástasis a áreas distantes del cuerpo. Este padecimiento ocurre casi exclusivamente en las mujeres, pero los hombres también lo pueden padecer. Existen factores de riesgo que hacen que uno desarrolle un cáncer de mama. La primera es ser mujer, es un factor de riesgo porque a los hombres también nos puede dar cáncer de mama. El uso de hormonas, el iniciar la regla muy temprano y terminarla muy tarde, antecedentes familiares que juegan un papel muy importante. El sobrepeso es otro factor de riesgo. Entonces, cuando nosotros el no tener una vida saludable, el sedentarismo, entonces cuando nosotros nos enfrentamos a todo este tipo de situaciones, las mujeres tienen mayor riesgo de desarrollar un tumor maligno en la mama. Entonces, es muy importante tener claro que podemos desarrollarlo. El cáncer de mama es el segundo cáncer más frecuente en el Perú. Es el primero a nivel mundial y es el segundo cáncer en mujeres en el Perú. Esto es muy importante determinar. Como el resto de tumores, todos los subtipos de cáncer de mama se clasifican en estadios, según la extensión de la enfermedad. Un cáncer de mama en estadio 1 es un cáncer de mama en etapa inicial y un estadio 4 es un cáncer de mama avanzado que se ha extendido a otras partes del cuerpo. El cáncer de mama se origina en las células del revestimiento de los conductos del tejido glandular de los senos. Al comienzo, el tumor canceroso está confinado en el óvulo, donde generalmente no causa síntomas y tiene un mínimo potencial de hacer metástasis. Con el paso del tiempo, este cáncer puede progresar e invadir el tejido mamario circundante y a continuación propagarse a los ganglios linfáticos cercanos y a otros órganos del cuerpo. Mientras más temprano nosotros diagnostiquemos un cáncer, va a ser mejor el pronóstico. Eso hay que tenerlo claro. El cáncer de mama tiene 4 estadios: 1, 2 AB, 3 ABC y el 4. El estadio 0 es el estadio del cáncer in situ, donde uno sí se cura del cáncer. Es la única condición donde uno dice yo me he curado del cáncer.
porque a partir del estadio clínico 1 tenemos un mejor control de la enfermedad, más no una curación. ¿Ok? Son enfermedades crónicas que ameritan diferentes tratamientos. Los tratamientos son multidisciplinarios. Nosotros, por ejemplo, en Oncosalud tenemos diferentes especialistas que permiten identificar, diagnosticar y tratar la enfermedad. El objetivo de los exámenes para detectar el cáncer de mama consiste en encontrarlo antes que empiece a causar síntomas, como una protuberancia que se puede palpar. Las pruebas y exámenes de detección tienen el propósito de encontrar una enfermedad en las personas que no tienen ningún síntoma. Los cánceres de seno que se encuentran durante los exámenes de detección suelen ser muy pequeños. El tamaño y la extensión del cáncer de mama son algunos de los factores más importantes para establecer el pronóstico o expectativa de una mujer que padezca esta enfermedad. El cáncer de mama no es una enfermedad transmisible o infecciosa, a diferencia de algunos cánceres que tienen causas relacionadas con procesos infecciosos como la infección por el virus del papiloma humano y el cáncer del cuello uterino. Actualmente no se conocen infecciones víricas o bacterianas relacionadas con la aparición del cáncer de mama. Alrededor de la mitad de los casos de cáncer de mama corresponden a mujeres de más de 40 años sin ningún factor de riesgo identificable. A partir de los 40 años empieza la incidencia de cáncer de mama, pero hoy en día en mujeres menores de 40, a partir de los 30, 35 años ya se ha visto que la curva ha ido subiendo hasta un 17%. ¿Y esto de qué depende? Como les decía al inicio, el no tener hijos, el iniciar la regla muy temprano, el uso de hormonas de manera indiscriminada. Las mujeres acuden a una farmacia para que se les recomiende un método anticonceptivo y no a un especialista para que él indique de acuerdo a sus factores de riesgo. La autoexploración mamaria es un control realizado por la mujer para examinarse física y visualmente con el objetivo de detectar cambios en las mamas o axilas. Es conveniente vigilar el aspecto, tamaño y forma de las mamas, así como la posible aparición de bultos tanto en las mamas como en las axilas. Este control debería hacerse mensualmente a partir de los 20 años y durante toda la vida, también durante el embarazo o después de la menopausia. Es una buena idea elegir un día determinado del mes para no olvidar la autoexploración mamaria. Cuando yo conozco mis factores de riesgo y aprendo a conocer mi cuerpo cuando está sano, puedo identificar cualquier lesión nueva que aparezca. No todo lo nuevo puede ser malo, pero sí es importante conocer lo normal. El autoexamen es un examen que nos va a ayudar bastante a identificar tumoraciones a partir de 1.5 o 2 centímetros, siempre y cuando yo conozca lo normal. Es importante que la mujer joven aprenda a conocer su cuerpo y la evaluación del autoexamen debe hacerse una semana después de la menstruación. ¿Por qué? Porque es donde la glándula ha desinflamado y puede identificar cualquier nueva lesión. Entre las opciones que reducen el riesgo de padecer cáncer de mama figuran las siguientes: lactancia materna prolongada, ejercicio físico habitual, control del peso, evitar el consumo perjudicial de alcohol, alejarse de la exposición al humo de tabaco, no consumir hormonas en tiempos prolongados y evitar la exposición excesiva a radiación. Generalmente los síntomas del cáncer de mama son los siguientes: un nódulo o engrosamiento en el seno, la alteración en el tamaño, la aparición de hoyuelos, enrojecimiento, grietas u otras alteraciones en la piel, el cambio de aspecto del pezón o la alteración en la piel circundante y la secreción anormal por el pezón. El cáncer de mama puede manifestarse de muy diversas formas, por lo que es importante realizar un examen médico completo. Las mujeres con anormalidades persistentes deberían someterse a algunas pruebas, como la obtención de imágenes de la mama y en algunos casos la toma de muestras de tejido para determinar si la masa es maligna o benigna. La mamografía actualmente es considerada como el primer y único test de elección para la detección temprana de cáncer de mama
en mujeres asintomáticas. Para lograr este objetivo es indispensable cumplir con estándares de calidad tanto en la realización como en la lectura. La mamografía es una técnica radiológica especialmente compleja debido a la arquitectura de la mama. Esta se compone de 3 tipos de tejidos: adiposo, fibroconectivo y glandular, distribuidos dentro de la mama sin seguir un patrón fijo, variando de mujer a mujer, así como con la edad. El reto de la mamografía consiste en distinguir entre estos tejidos normales y las áreas patológicas. La ecografía mamaria es el método de imagen más utilizado, además de la mamografía, para la evaluación de lesiones del seno, justificado en su bajo costo, fácil acceso por parte de las mujeres que lo requieren, ausencia de radiación ionizante y por su capacidad para diferenciar lesiones quísticas de sólidas. Mujeres mayores de 40 años tienen que hacerse una vez al año una mamografía, y cuando la mujer es joven, menor de 40 años, la ecografía es lo recomendable. Algunas mujeres después de los 40 años se les recomienda mamografía y ecografía. Se preguntarán muchas pacientes por qué una y por qué no la otra. La mamografía es una radiografía de la mama que nos va a poder identificar cualquier lesión con un contraste diferente, con una densidad diferente. La ecografía nos va a utilizar, es un examen de ultrasonido que nos permite, por ejemplo, identificar lesiones sólidas versus quísticas, o sea, con contenido líquido. Una ecografía me va a permitir valorar la vascularidad de una lesión, la mamografía no. Entonces va a haber indicaciones de acuerdo a la edad, los antecedentes, los factores de riesgo para realizar uno u otro o los dos exámenes. El tratamiento del cáncer de mama puede ser muy eficaz, en particular cuando la enfermedad se detecta temprano. A menudo la atención de este cáncer consiste en una combinación de extirpación quirúrgica, radioterapia y medicación para tratar el cáncer que se ha propagado al cuerpo desde el tumor mamario a través de la sangre. ¿Cuáles son los tratamientos para el cáncer de mama? Primero, tenemos que diferenciar que no es una sola enfermedad. El cáncer de mama son 4 enfermedades, 2 hormonales y 2 no hormonales. Dentro de los hormonales tenemos el luminal A, luminal B, los no hormonales, triple negativo, HER positivo. Cada uno tiene un manejo diferente. ¿Y cuáles son los manejos en general de todos? Cirugía, quimioterapia, radioterapia, hormonoterapia y terapia biológica. Pero para poder yo tratar de manera adecuada un cáncer, yo tengo que tener un diagnóstico adecuado. Y el diagnóstico comprende 3 cosas: clínico, radiológico y patológico. Clínico, la evaluación, el TNM. Radiológico, tener los estudios radiológicos como mamografía, ecografía y tomografías para poder hacer un estadiaje adecuado. Y al final, el patológico. Uno puede sospechar clínica y radiológicamente de cáncer, pero el que te va a definir si eso no es cáncer es el patólogo. Entonces, luego de tener el diagnóstico adecuado, tú puedes hacer el tratamiento también adecuado, valga la redundancia. Entonces, como siempre yo les explico a mis alumnos, a mis residentes, y como nosotros lo manejamos en diferentes instituciones, el manejo del cáncer no es unipersonal, es multidisciplinario. Uno solo no puede hacerlo todo. Somos un equipo: cirujano oncólogo, oncólogo clínico, radioterapeuta, radiólogo oncólogo, patólogo oncólogo. Todos se juntan con un solo objetivo: que el paciente salga victorioso de esto. La prevención es el pilar fundamental, y después de la prevención, el diagnóstico oportuno. No debemos tener miedo a saber lo que tenemos. Eso es muy importante. No hay que temer al encontrarnos un bultito e ir al especialista. Hay que tener miedo a vivir en la oscuridad, en el no saber. A todas las pacientes, a todas las personas que están viendo este programa, mi mensaje es: el cáncer sí tiene solución si lo detectas a tiempo. Y no es una condena de vida, al contrario, es una segunda oportunidad de vida. Gracias. Doctor Falla, muy agradecido
Gracias por su conocimiento y esperamos contar con su apoyo en otro próximo programa. Por supuesto. Encantado. Doctor, encantado. Chugurano Chicken, un lugar donde podrá disfrutar de la más exquisita gastronomía peruana. Amplios salones de recepción. El sabroso pollo a la brasa. Potajes cajamarquinos. Siente la comodidad y cálida atención. Chugurano Chicken, un lugar donde el tiempo se disfruta. Ñuham Kani César Cabezas, Instituto Nacional de Salud Yancani, Kai Punchaumi, Kai Kubion Huimanta Rimadison. Wauhei, Pani, Mana Kubion Huiban Wañuita Munaspaja, Kimsa Kutita Vacunacui, Asuan Alin Kanaikipa, Manachaiha, Kubidon Huija Sipirishuanme, Pajarinja, Musu Punchao Mikanja, Yapanchi Kurunakuna Vacunaja Captinchija. Turi Panikuna, Cuscanchikmi Kaikubin Huita Chincachizun. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú. Amigos, hoy ya contamos con la presencia de la doctora Raquel Pacha, psicoterapeuta. Doctora Pacha, buenos días. Buenos días, Luis. Un gusto acompañarte. Doctora Pachas, hemos visto necesario el desarrollo de tecnologías para poder suplir la presencia en las clases, por así redundantemente hablando, presenciales, ¿no? ¿Esto realmente ha sido beneficioso, sobre todo para los niños? Mira, tu pregunta podría tener dos frentes, ¿no? Por un lado ha sido beneficioso porque, como dices tú, ha suplido, pero por otro lado el exceso nos ha afectado. Hasta antes de la pandemia tal vez era preocupación de algunos padres evitar el uso de mucho tiempo en las nuevas tecnologías en los pequeños, ¿no es cierto? Pero la pandemia obligó a exceder más de lo que tú le permitías a ese niño en el uso de las nuevas tecnologías. Por otro lado, también digamos que en la salud preventiva nos afectó porque estábamos en campañas para que las madres se ocupen más de un bebé, por decir, que del Facebook o del Instagram, qué sé yo, ¿no? Porque también el uso de la tecnología no solamente es algo que le afecta al menor, también le afecta a los adultos. Doctora, he sabido que el desarrollo de los niños es continuo, de manera etaria. El lóbulo prefrontal se desarrolla entre los 3, 4, 5 años mediante estímulos. Hablamos de sonido, de luz y movimiento. Cuando un niño tiene 5 años todavía sigue el desarrollo. Tener un dispositivo móvil, o puede ser una tablet también, ¿benefició en algo? ¿Perjudicó? Mira, es interesante lo que tú dices porque el ser humano es un ser social. El cerebro y las neuronas del cerebro se van a desarrollar en función al contacto, al intercambio, a la interacción que tenga ese pequeño con su cuidador. O sea, al cuidado, a la relación, a la palabra, a lo que tú le cantes,
a lo que tú le hagas ver en tu rostro. Ahí ya el niño tiene para desarrollar su inteligencia, tiene sonido, tiene movimiento, ¿no es cierto? Que son elementos para el desarrollo intelectual. Y el contacto social lo que va a hacer es desarrollar la mayor cantidad de neuronas, porque el órgano se va a desarrollar en función al contacto social. Si tú vas a reemplazar ese contacto social con una computadora que se suele poner para que el niño no llore, para que el niño se distraiga, lo que estás haciendo es anular lo que tú quieres ver en tu bebé, que desarrolle su nivel de inteligencia, su nivel creativo, que se potencie intelectualmente. Avanzamos un poquito más en edad. Ya hablamos de un niño en etapa escolar. El niño tiene que desarrollar estímulos motores mediante la escritura, ir asociando, ¿de acuerdo? También la lectura, la escritura, ver a los maestros, y el tener una tablet, ¿qué tanto lo puede haber perjudicado? Le perjudica en buena parte, porque nosotros sabemos que para llegar al movimiento motor fino hay que evolucionar el movimiento motor grueso. Y el movimiento motor grueso lo vamos a desarrollar, por decir, cuando el niño domina el control de su cabecita, cuando el niño logra sentarse, cuando el niño gatea. Mira, cuando el niño gatea aprende un sinfín de cosas: dominio de espacio, cuidado, prevención, ¿no es cierto? Tú le estás dando una serie de experiencias. Entonces, del motor grueso se va a evolucionar al motor fino. Por eso que en el colegio se trabaja paseando en el círculo, en el triángulo, en el rectángulo, y progresivamente lo vamos a ir haciendo con el lápiz, primeramente la crayola, las bolitas. Entonces todo es evolutivo. Si tú le vas a dar el celular, mira cuánto le estás quitando para madurar sus capacidades intelectuales y creativas a un pequeño. Avancemos un poquito más en edad. Vamos a un niño ya que puede acceder a todo el vendaval de información, ¿no? O sea, un niño de 9 años, 10 años, que muchas veces observamos que es más hábil que el mismo padre o que uno mismo, ¿no? O sea, que rápido consigue entrar en un aplicativo, orientarse, ¿no? Entonces podemos decir que necesariamente el exceso de información no nos va a dar más inteligencia. Mira, justamente hay un investigador que se conoce su investigación como el efecto Flynn. Es un especialista de Nueva Zelanda que se planteaba esa pregunta, ¿no? En el siglo pasado, digamos en el siglo XX, los hijos eran más inteligentes que los padres y los abuelos. Esto basado en los resultados que él tomaba en pruebas de inteligencia. Y se planteó la pregunta: ¿por qué los hijos son más inteligentes que los padres y los abuelos? En un inicio se pensó de que tal vez los muchachos ya tenían experiencias en el desarrollo de pruebas de inteligencia. Otros expertos decían que se debía al nivel de nutrición, porque se estaba trayendo niños con un cerebro mucho más desarrollado. También estaban los que planteaban que era el entorno el que ayudaba a desarrollar un nivel de inteligencia. Y se sumaba otra hipótesis, que las nuevas tecnologías y las nuevas tendencias educativas en que permitían al niño a pensar y razonar y ser creativo, hacían que desarrolle su nivel de inteligencia. Pero ¿qué pasó posteriormente? Ya en comienzos de este nuevo siglo XXI se observa que las pruebas de inteligencia empiezan a decaer sus puntajes. Ya no se está haciendo tan más inteligente que el padre ni de los abuelos. Por el contrario, se está disminuyendo el nivel intelectual. Y ahí entra en discusión las nuevas tecnologías. Están empezando a desplazar una serie de funciones que se desarrollan en el lóbulo prefrontal. Por decir, la creatividad, la empatía, la necesidad frente a situaciones frustrantes, por decir, ¿no? Las situaciones dificultosas que no se quieren vivir, que no se quieren experimentar, generalmente se tratan de evitar con las nuevas tecnologías, porque las nuevas tecnologías te van a dar una sensación de placer, de bienestar, ¿no es cierto? Las nuevas tecnologías están configuradas de tal manera que te van a ofrecer todo aquello que a ti te van a dar placer y te van a desplazar todo el desarrollo o estimulación.
porque hoy en día estamos muy informados, pero no estamos, como se dice, formados. No estamos estimulando una serie de neuronas en nuestro cerebro. A falta de uso, empieza a deteriorarse su función. Como un instrumento electrodoméstico, ¿no? Tú lo dejas de usar, pierde su uso. Igual es algunas neuronas. Por falta de uso, por ejemplo, la memoria. Tú no te sabes todos los teléfonos de tus amistades, porque tu memoria ya está puesta en el celular. Y es el acabose, cuando tu celular te lo han robado, lo has perdido, te empieza a fallar. Doctora, ¿podemos hablar incluso que eso conlleva un grado de dependencia hasta emocional? He escuchado algunos casos de personas que el celular, no encuentran ningún mensaje, pero siguen agarrando, tocando, buscando algo por buen rato, aunque no haya absolutamente nada. ¿Eso puede darse una dependencia emocional también de un aparato electrónico? Claro que da una dependencia emocional porque en alguna forma las redes sociales generan adicción, generan alivio y sensación de bienestar, entre comillas. Y por otro lado, es también un mundo de fantasías, un mundo de ilusiones que te puede generar calma y que te puede arraigar, digamos, en una pseudo felicidad, en alguna forma, porque te da bienestar soñar. Generalmente es como estar en un mundo irreal. Si eso se produce en un adulto, ¿no?, que es consciente teóricamente y con capacidad pues de poder de alguna manera reprimir, restringir eso, ¿en un niño se observa ya casos de crisis, de dependencia severa? En bebés incluso, en bebés de meses. A veces habrás visto en el Facebook o en Instagram a modo de broma que ponen bebés de meses que tú le quitas el celular y hace tremendo berrinche incontrolable, insostenible, que solamente le calma. Y no solamente en el Facebook, yo lo he visto en la consulta. He visto a bebés de 7, 8 meses llorando por no tener al lado el celular. Y en verdad que es una experiencia bastante dramática, ¿no? Doctora, ¿y a todo esto cuál sería la solución? Porque definitivamente un corte abrupto va a causar un trauma. ¿Cómo podemos, por así decirlo, desconectar ese estímulo de la persona adulta o del niño? Acá, mira, hay algo que tal vez hay que ser consciente y poner de nuestra parte, que también nosotros los adultos somos dependientes de las nuevas tecnologías. Tolerar el dejar de verlas. Algunas especialistas recomiendan anular las notificaciones para que no te esté pasando la voz llamándote y te vayas ahí a que el tiempo se te pase. Entonces, lo primero somos nosotros y volver a darles un poco más de tiempo a nuestros hijos. Ya hemos olvidado muchos tipos de juegos, si se puede decir, entre comillas, presencial, ¿no? Me refiero, ya no jugamos a la gallinita ciega, ya no jugamos a saltar la soga, ya no jugamos yaces como antiguamente en mi época se jugaba, por decirte, ¿no? Entonces creo que hay que volver un poquito más a las cosas más vivenciales. Ese niño va a desarrollar su inteligencia cuando tú lo estimulas en relaciones amorosas, en relaciones sociales. El cerebro no tiene otra forma de desarrollar, no va a desarrollarse a través de las nuevas tecnologías. Verdaderamente, doctora, lo que usted nos dice es muy interesante y nos quedamos cortos de tiempo. Le invitamos, por favor, en un próximo programa para poder enriquecernos cada vez más con sus conocimientos. Doctora Pachas, ¿algún consejo a nuestra teleaudiencia, por favor? Un poquito más de tiempo con los chicos y tratar de rescatar las formas de juegos y de vínculos que nosotros teníamos como práctica antiguamente. Muchas gracias, doctora. Y no te olvides escribir a nuestro correo occidental.doctorencasa@gmail.com. Volvemos. Chugurano Chicken, un lugar donde podrá disfrutar de la más exquisita gastronomía peruana. Amplios salones de recepción,
el sabroso pollo a la brasa, potajes cajamarquinos, siente la comodidad y cálida atención. Chugurano Chicken, un lugar donde el tiempo se disfruta. Ñuham Kani César Cabezas, Instituto Nacional de Salud Yancani, Kai Punchaumi, Kai Kubion Huimanta Rimarizo, Wauhei, Pani, Mana Kubion Huiban Wañuita Munaspaja, Kim Sakutita Vacunacui, Asuan Allin Kanaikipa, Manachaiha, COVID Huija Sipirishuanmi, Pajarinja, Muso Punchaumi Kanja, Yapanchi Kurunakuna Vacunaja Captinchija. Turi Panikuna, Cuscanchikmi Kaikobe Huita Chincachizum. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú. Amigos, hoy día contamos con la presencia del doctor Elmo Palacios, un muy buen amigo. Elmo tiene un libro, mejor dicho, un tratado sobre el dolor odontológico. Elmo, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, doctor Luis Agüero. Encantado de estar en su programa. Efectivamente, escribimos un libro hace algunos años atrás conjuntamente con el doctor Lizardo Sáenz y con la colaboración de 3 colegas, docentes universitarios, el doctor Gilmer Torres, la doctora Juana Delgadillo y el doctor José Luis Cornejo Salazar. Elmo, vemos en imagen ahorita una foto antigua del querido doctor Horacio Wells. ¿Por qué vemos esa imagen, Elmo? Precisamente porque fue el primer odontólogo que usó la anestesia, el óxido nitroso y la gas hilarante para un tratamiento odontológico, para una extracción en la historia de la humanidad, en 1844 en los Estados Unidos. 2 años después, un discípulo de él, pero también odontólogo, William Morton, explicó el uso del éter en una cirugía abdominal. Luego viene así la historia, ¿no? En 1884, 40 años después, se utiliza la anestesia tópica como con la cocaína, un discípulo de Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, ¿no? Y luego ya viene en 1904 otro tipo de anestésicos de los derivados del éster, y en 1943 se sintetiza la lidocaína, que se emplea hasta el día de hoy, y otro sinnúmero de anestésicos dentales. Elmo, ¿por qué los odontólogos fueron quizás los primeros en usar? ¿Por qué fue ese afán hacia adelante de usar un anestésico? El dolor dental es tan intenso. Así es muy intenso por diversos factores, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, es que la boca, la sensibilidad táctil de los labios y de la punta de la lengua es una de las más sensibles del organismo humano, ¿no? Se puede lograr diferenciar la estimulación de 2 puntos de contacto a 1 milímetro de distancia en los labios y en la punta de la lengua. Es lo más sensible del organismo. A 4 milímetros de distancia en el paladar, a 20 milímetros en la piel de la cara y a más distancia en la espalda, en los brazos y en los muslos. Además, la boca está ricamente inervada y por diferentes receptores, no solamente del dolor, los nociceptores, sino también los receptores, por ejemplo, de la presión y del tacto, también de los cambios de temperatura, los termorreceptores, entre otros más. La boca como mecanismo de exploración se desarrolla en el niño como primer contacto con el medio, de la succión, ¿no? Entonces, por eso podemos afirmar que también desarrolla un sistema cualitativo de sensibilidad, ¿no? Pero este sistema también cuenta con una inervación propia, ¿no? Entonces, por eso que nosotros llegamos a pensar en un momento el famoso dolor irradiado, ¿no? Me duele acá, pero puede ser otro lado. ¿Y eso por qué se presenta? O sea, ¿cómo es la anatomía exactamente que se desarrolla en el ser humano tan rica que también puede llevar a confundir, ¿no? Y ahí tenemos que explorar nosotros la sintomatología, la ubicación, según
dolor local, un dolor irradiado, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros identificar eso como profesionales, ¿no? Claro, muy bien, doctor Luis Agüero. En verdad, este es un tema fascinante, ¿no? Para abordarlo por la complejidad muchas veces del problema del dolor. No solamente es un problema orgánico, neuroanatómico, neuroquímico, neurofisiológico, sino también es un problema afectivo, motivacional, psicológico. Tiene que ver mucho la personalidad del paciente, el umbral del dolor, como lo llamamos los cirujanos dentistas y los médicos, ¿no? Tenemos en la economía, en el macizo craneofacial, la inervación del quinto par craneal, de los 12, el quinto par craneal, que es el nervio trigémino, que tiene 3 ramas, por eso es trigémino: el oftálmico, que da inervación a la órbita, etcétera, el quinto 2, el maxilar superior, y el quinto 3, que da inervación a la región de la mandíbula, al hueso, al periósteo, a todos los tejidos de la parte inferior de la cara del paciente. Cuando hablamos de inervación, es, por así decirlo, haciendo la comparación, que se enchufa, por así decirlo, a grosso modo, ¿de acuerdo? Pero esa inervación tiene una emergencia, ¿no? El trigémino 1 emerge sobre la órbita, el trigémino 2 al costado de la naricita, ¿no? Y el trigémino 3 hacia abajo, hacia el mentón, ¿de acuerdo? Y ese término que llamamos inervación cruzada, que muchas veces para el paciente es medio misterioso: oye, pero qué raro que me moleste acá y tú me estés viendo arriba, ¿no? Claro, es el dolor reflejo, dolor referido, ¿no? Dolor irradiado. Se da por los propioceptores, que son receptores específicos que pueden, además de no hacer precisa la localización del dolor. Cuando, por ejemplo, hay una infección de origen odontogénico de los dientes, la infección va de la parte central del diente, de la pulpa del canal dentario, al tejido que rodea en la parte final de la raíz, que le llamamos el periápice. Y si se prolonga a nivel del tejido esponjoso del hueso, de la médula del hueso, allí no hay receptores específicos, entonces el paciente puede confundir la orientación y la localización específica del dolor. No solamente puede doler una sola pieza dentaria, sino pueden doler varias piezas dentarias adyacentes. La importancia entonces de acudir al cirujano dentista inmediatamente para darle un diagnóstico y por lo tanto un tratamiento específico de acuerdo al problema que se está presentando. Haciendo la analogía, es como un cortocircuito. Así es. O sea, tú tienes un sistema de caja eléctrica para toda la casa. Si hay una recarga en determinado nivel de la casa, quien vuelve es el plomo. Entonces, el circuito eléctrico de la inervación tiene un parecido muy similar, ¿no? Pero yendo ya un poco más específico, la pieza dentaria de por sí, ¿no? Duele. Y muchas veces hacen la analogía, ¿no? Mientras yo tengo una inflamación, el tejido conectivo tiende a dilatar y es la epidermis la que se levanta. O sea, no es la epidermis, no es la piel la que se levanta, lo que se levanta es lo que está debajo. Entonces, la cámara cerrada del diente, que es exactamente la estructura del esmalte, definitivamente al estar cariada o estar obstruida produce una inflamación interna, ¿no? Entonces esa compresión produce el dolor. ¿Es así, Elmo? Así es. Como decía el doctor Luis Agüero, muy verdaderamente ocurre esto. Dentro de la pieza dentaria, los dientes, cuando una bacteria ingresa dentro del contenido cameral y pulpar, entonces puede haber inmediatamente hay una respuesta de defensa del organismo para detener la acción de esa noxa, de esa bacteria, de esas bacterias que han ingresado. Se produce una gran batalla. Producto de esa batalla hay un tejido, un exudado, y hay gases que se generan, y como es una cavidad cerrada, es la cavidad que está dentro de la cámara pulpar, el conducto radicular, no hay donde drene, donde escape, lo que decía el doctor Luis Agüero. Entonces se produce pues un dolor intenso dentro del diente, de la pieza dentaria. Es un dolor muy severo, que tiene que ser inmediatamente tratado por el profesional. Basta con una apertura cameral, ¿no? Con una pieza, con los aparatitos con los que hacemos las restauraciones de las piezas dentarias cuando hay caries, se perfora el diente, inmediatamente se evacúa los gases, el exudado que hay dentro de la cámara pulpar, y esto va a hacer que ceda el dolor intenso y severo que siente el paciente, además de los tratamientos farmacológicos como la antibiótico terapia y los analgésicos que tienen que ser descritos por un profesional. Claro, Elmo, hablando de la pieza dentaria, muchas veces los pacientes consideran que es un diente, así entre comillas, ¿no? Pero la pieza dentaria interactúa ante una noxa, que es una caries, ¿no? La pieza dentaria tiende a constreñir la cámara en una especie de mecanismo de defensa y esclerosar o irse. Eso reduce el volumen de la cámara, con lo cual la posibilidad que también haya una inflamación con una mayor reacción se produce, ¿no? Ahora, muchas veces el paciente menciona, tengo una cavidad enorme, ¿no?
y no me duele. Pero justo voy al consultorio y después sí me duele. Entonces, la pregunta es, ¿por qué es que no duele en ese interín mientras que se construye la cámara, mientras que se produce el proceso de esclerosis en la parte externa, una dentina reparativa? ¿Por qué es que no hay dolor? Es que a veces las bacterias se encuentran en un estadio, diríamos, crónico, asintomático, el estadio de esferoplasto. Pero un factor, por ejemplo, mecánico, al actuar sobre el diente del profesional, puede reactivar la virulencia, la vitalidad de esos gérmenes y se puede reactivar un proceso inflamatorio crónico, un proceso inflamatorio agudo. Esa es la explicación para ese tipo de situaciones clínicas. Por eso, en primer lugar, lo más importante, lo trascendente es la prevención. No debemos llegar a que la caries sea profunda. Inclusive debemos ir, aunque no tengamos ningún signo ni síntoma clínico, a la consulta odontológica. Si se presenta una caries, inmediatamente hacer el tratamiento correspondiente, la limitación del daño. Pero si la caries es más profunda y hay esta proximidad a la pulpa, entonces hay que hacer el tratamiento inmediatamente para evitar que haya contaminación de la cámara pulpar y de los tejidos internos del diente. Elmo, el paciente generalmente se preguntará, ¿por qué me pregunta si me duele al golpe, al contacto? ¿Por qué me pregunta el odontólogo si me duele al frío? ¿Hace cuánto me duele? ¿Si me duele al calor? ¿Si me duele cuando hay succión? Es decir, que hay diferentes inervaciones, diferentes tipos de inervación, y eso está de acuerdo a la gravedad de la profundidad de la cavidad. Excelente, por supuesto, va a depender de diversos factores para determinar el diagnóstico y de acuerdo al diagnóstico se hará el plan de tratamiento. Muchas veces solamente bastará con retirar la caries dentaria, colocarle materiales de restauración y el paciente tiene una salida a su problema odontológico. Pero en cambio otras veces hay que hacer el tratamiento endodóntico, el tratamiento de endodoncia, el tratamiento de conductos, cuando la infección ya contaminó dentro de la pieza dentaria. Entonces es básico hacer, por eso está entrenado el profesional, el cirujano dentista, para hacer el diagnóstico, ¿no? Si golpea en sentido vertical, si golpea en sentido horizontal, los tipos de dolor, si es un dolor pulsátil, nocturno, si es espontáneo o si solamente se produce ante la presencia de un agente causal, entre otras cosas, el dolor, por ejemplo, al frío, al calor, todo eso va a determinar el diagnóstico y de acuerdo al diagnóstico se establecerá el plan de tratamiento. Claro. Amigos, realmente muy agradecido a Elmo por la presencia, porque nos has ilustrado sobre el tema y bueno, una recomendación para nuestra teleaudiencia, Elmo. Felicitaciones por el programa, está perfecto que uno converse estos temas, ¿no? Y es muy importante visitar a su cirujano dentista, a su odontólogo, 2 veces al año mínimo, así no haya ningún signo, ningún síntoma, y los mejores éxitos para el programa, doctor Luis Agüero. Un fuerte abrazo y muchos éxitos. Y no te olvides de escribir nuestro correo occidentaldoctorencasa@gmail.com. Volvemos. Chugurano Chicken, un lugar donde podrá disfrutar de la más exquisita gastronomía peruana. Amplios salones de recepción. El sabroso pollo a la brasa. Potajes cajamarquinos. Siente la comodidad y cálida atención. Chugurano Chicken, un lugar donde el tiempo se disfruta. Ñuham Kani César Cabezas, Instituto Nacional de Salud Yancani, Kai Punchaumi, Kai Kubion Huimanta Rimadison, Wauhei, Pani, Mana Kubion Huiban Wañuita Munaspaja, Kim Sakutita Vacunacui, Asuan Allin Kanaikipa, Manachaija,
COVID unjuija sipirishuanmi. Pajarinja musuh punchao mi canja. Yapanchik runakuna vacunaja kaptinchikja. Turipa nikuna kuskanchikmi kay COVID unjuita chinkachisun. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú. Bonito, ¿no? Ajá. Pero mis nietos se quejaban. Abuela, cambie ese aparatazo. Abuela, véndelo como un clásico y te haces rica. ¿Saben qué hice? Me instalé televisión digital. La televisión digital ya está activa, con alta definición, mejor sonido, más canales y gratis. TDT, tu televisor de siempre, mejor que nunca. Gobierno del Perú, el Perú primero. Saludamos y agradecemos a nuestra gentil teleaudiencia por todos sus comentarios, preguntas y críticas que envían a nuestro correo occidentaldotorencasa@gmail.com. El señor Ángel Oyola, desde el Ecuador, nos envía una pregunta por video. Doctor, mi pregunta es la siguiente. Tengo 53 años de edad y no tengo ninguna molestia en la próstata. ¿Es necesario hacerme una prueba de próstata estando bien de salud? Es importante que pidas la evaluación especializada. Los exámenes que usualmente se piden a pacientes que tienen molestias para orinar es un examen en sangre que se llama glucosa. También se le piden pruebas de función renal como la urea y la creatinina. Se le pide un urocultivo para descartar un cuadro infeccioso y, como habíamos mencionado, un PSA. Aparte, las imágenes también son importantes. Y la ecografía de riñones, vejiga y próstata es la más importante para poder saber cómo está la vía urinaria. De Iquitos, el señor Juan Pérez nos pregunta, ¿cuáles son las señales de alerta para llevar a un familiar a emergencia? Cuando hablamos de señales de alerta de una emergencia, estamos hablando de molestias de inicio súbito, ¿no? Agudas, y que producen un gran disconfort en el paciente, ¿no? Obviamente quien va a catalogar y va a hacer la diferencia entre si corresponde realmente a una emergencia médica es el médico o el personal de salud capacitado. La señora Sara Teresa Sánchez del Cusco, de la provincia de Acomayo, nos hace la pregunta. Doctor, ¿qué nos dice de los preparados que uno hace en casa contra el COVID? En el cual se usan la cebolla, el ajo, el limón y el quión. En realidad no hay ninguna alimentación especial que nos ayude contra el COVID. Debemos tener en cuenta que nuestro sistema inmunológico va a funcionar de una forma. Está claro que si nuestro sistema inmunológico no funciona bien, probablemente sea por carencia de vitaminas o minerales. Pero si yo tomo más vitaminas o minerales, no voy a potenciar mi sistema inmunológico, simplemente lo voy a normalizar. Esos alimentos que tú mencionas, los estudios que se hacen con rigurosidad científica no han demostrado que puedan ayudar a prevenir el COVID. Lo que realmente ayuda a prevenir el COVID es usar las mascarillas de forma adecuada, lavarse las manos de forma correcta y, por supuesto, estar vacunados. Aurora Luque del distrito de Breña nos hace la siguiente consulta. Doctor, ¿el niño puede volverse adicto a los videojuegos al grado de vivir en otra realidad? Claro que sí, puede hacerse adicto y vivir una realidad paralela. Para eso es importante que más que tiempo en el celular o en las nuevas tecnologías, hay que darle un poco más de tiempo de juegos contigo. Saltar, brincar, jugar a las palabras, a los nombres de animales, cosas, hacerle divertido, que eso sí también le puede generar un tipo de apego seguro contigo. De Ate Evitarte, el señor Alfonso Garrido nos hace la interesante pregunta. Doctor, ¿cómo se genera la adicción al móvil? Y nos cuenta una interesante experiencia con su niño. Mira, los móviles o toda la nueva tecnología está hecha para generar dependencia. Así que toda persona siempre va a caer en excesos de tiempo con las nuevas redes. Lo que hay que hacer nosotros es proponerle o ofrecerle otros tiempos que también pueden ser bonitos e interesantes en la interacción social, con los padres, con los amigos.
María Luna de Ica, del distrito de Pueblo Nuevo, nos hace una interesante pregunta, muy importante sobre todo en la actualidad. Ella nos dice lo siguiente: doctor, ¿el estrés es una enfermedad? Mira, el estrés es ansiedad. Nosotros tenemos varios tipos de ansiedad, entre ellas la ansiedad señal. La ansiedad señal es una suerte de aviso frente a situaciones de peligro. Entonces hay que ver si a lo que tú llamas estrés es una ansiedad que está en sus valores o funcionamiento normal, o tú le llamas estrés a algo que la ansiedad ya está desbordada. Si ya está desbordada, es momento de atenderse en una psicoterapia y también acompañado con un psiquiatra. Efraín Casas, del Cusco, de la provincia de Pocartambo, nos dice: doctor, ¿qué nos dice de la stevia? ¿Ayuda a controlar el tema del azúcar? Esta pregunta siempre es recurrente en mis charlas. El stevia es una planta que tiene sabor dulcete. El stevia pura, o sea, el stevia de la hoja, según los científicos, no es muy seguro. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos infusión de la hoja, no solamente conseguimos los esteviósidos, que son lo que le dan el sabor dulce a la stevia, sino que puede tener otras sustancias que, al no ser identificadas, pueden afectar la salud. Ahora, el stevia comercial, el stevia que normalmente muchas personas pueden comprarla, nunca una stevia comercial es pura. ¿Por qué? Porque el stevia puro, que son esos esteviósidos, tiene un regusto, se dice un regusto amargo. Cuando alguien come stevia pura, inicialmente lo siente dulce, pero después lo siente amargo. Entonces, para que no tenga ese regusto amargo, los fabricantes le adhieren otro tipo de edulcorante, como eritritol. Entonces, cuando alguien compra stevia, nunca es una stevia pura. Si es que es saludable o no, yo diría que es de las mejores alternativas que hay. La señora Valentina de la Rosa, de Ate Vitarte, que es enfermera, nos pregunta: doctor, ¿cuáles son los mayores retos para un médico emergencista? Bueno, el mayor reto siempre va a estar en atender con oportunidad al paciente que se encuentre en una situación de extrema gravedad, ¿no? La situación de mayor gravedad, que nosotros llamamos gravedad súbita extrema, ¿no? Que debe ser siempre reconocida y tratada de la manera más pronta, porque los minutos cuentan, los minutos pueden significar la diferencia entre la vida y la muerte. Amigos, eso es todo por el día de hoy. Muy agradecidos por tu gentil sintonía. No te olvides escribir a nuestro correo occidentaldoctorencasa@gmail.com y además ser exigente en el uso de las medidas de bioseguridad, el uso de la doble mascarilla y el distanciamiento social. Gracias, hasta la próxima.